mañana vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Tesalonicenses otra vez. Nos encontramos una vez más en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Un interesante y cautivador pasaje para un estudiante de la Biblia, cuando podemos observar no solamente lo que vimos ayer, sino hoy también, que el Nuevo Testamento en gran parte está dedicado al liderazgo espiritual de la iglesia. Como dijimos ayer, el liderazgo de la iglesia es el elemento crítico de toda congregación, y por lo tanto la Biblia está interesada, el Señor por medio de los autores bíblicos del Nuevo Testamento subraya la importancia y lo vital del liderazgo dentro de la congregación. Desde la creación, Dios ha establecido la necesidad de liderazgo dentro de las relaciones humanas. Dios estableció eso. Aún dentro del matrimonio, Dios coloca al esposo como líder del hogar. Desde la creación y el comienzo del plan de redención, siempre Dios estableció a ciertos hombres, y subrayo eso, hombres, que lleven a cabo la función de líderes espirituales. Estamos hablando de profetas, sacerdotes, jueces, reyes. Dios siempre usó como medio de comunicación, de comunicar su verdad y su voluntad, su palabra, a líderes que Él mismo establece. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos que Dios lleva a cabo su plan a través de líderes, comenzando, como vemos en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Obviamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Dentro de las iglesias, los líderes son llamados por 3 nombres. Los vimos ayer: pastores, ancianos y obispos. En Hechos capítulo 20 lo vimos ayer, cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso. En el versículo 28 lo leemos una vez más. Él les dice, les exhorta: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Pastorear, guiar, nutrir, cuidar. Los líderes espirituales tenemos la responsabilidad de pastorear al rebaño y también reproducir en la vida de otros que demuestran el potencial de liderazgo espiritual. Estaba hablando con unos hermanos hace un ratito y me da tanto gusto de ver que están preocupados en reproducir una nueva generación de líderes en su iglesia local, porque ese es el patrón bíblico. Escribiendo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, obviamente, Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles. No está hablando de personas, simplemente está hablando de hombres. El liderazgo dentro de la iglesia está en las manos y a cargo de varones. En el pasaje que tenemos delante de nosotros, Pablo se identifica como líder por medio de 2 imágenes. 2 imágenes, una imagen maternal y una imagen paternal. Y vamos a dar lectura. Hoy nos vamos a enfocar en la segunda imagen, en la imagen paternal, pero vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Dice así Pablo, 1 Tesalonicenses 2:7. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, que nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Y otra vez, como vimos ayer, Pablo les recuerda la experiencia que ellos habían tenido con él y sus colegas. De manera que, y la manera como él se había comportado con ellos, ya que algunos, como dijimos ayer, lo estaban acusando de ser un falso maestro, de ser un abusador del rebaño.
un charlatán que solo buscaba provecho de la gente. Esa era la acusación. Y como dijimos ayer, la carta tiene un tono polémico, donde él defiende su apostolado y por supuesto corrige el concepto falso. El apóstol trae a la memoria a estos creyentes su conducta como líder espiritual, que se observa primero en su amor y ternura, afecto para con ellos, comparando ese afecto con el afecto que una madre tiene para con sus infantes, sus bebitos, sus chicos. Pero hoy quisiera que nos enfocáramos en el aspecto o en la segunda imagen que Pablo ofrece, la de un líder espiritual como padre. Dice así el versículo 10: vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, noten esto, como un padre haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Esto es lo que un líder debe ser por diseño divino. Pero antes de entrar a examinar cada uno de estos versículos, hagamos la pregunta: ¿qué hace un líder? ¿Qué hace un padre espiritual? ¿Qué características varoniles debe poseer un líder? Y para comenzar a contestar esa pregunta, vamos a 1 Corintios 16, donde Pablo, escribiendo a estos creyentes, a esta iglesia que estaba dada a comprometer los principios, estos creyentes eran inmaduros, débiles, a menudo pecaminosos, y en este capítulo 16 Pablo les dice algo muy importante: si iban a permanecer firmes en la fe. Les dice: estad alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Esa frase, ¿qué quiere decir eso de comportaos varonilmente? En la mayoría de nuestros países latinoamericanos, y he viajado a través de todo el continente, existe la imagen de un macho, ser macho, eso es varonil. Y particularmente en México, se cuenta la anécdota de que iba un mexicano y un español caminando juntos, y le dice el mexicano al español: ¿sabes qué, manito? En México, mano, somos todos machos, bien machos todos. A lo cual el español le responde: pues fíjate que en España somos mitad machos y mitad hembras y la pasamos muy bien, ¿sabes? Bueno, eso simplemente para ilustrar, por medio de este mexicanote, la idea de machismo. Este era muy macho. Y sí, muchos países latinoamericanos sobresale esa idea. Pero eso no es la idea que Pablo trata de comunicar. Actuar varonilmente, ser bien macho. No dice eso Pablo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso de actuar varonilmente? Pablo incluye la idea de, obviamente, de ser fuerte. Fortaleza es un elemento de comportarse varonilmente, ser valiente, ser firme. Pero noten también el versículo 14 que sigue con estas palabras: todas vuestras cosas sean hechas en amor. O sea que varonilmente también conlleva la idea de hacer todo con amor. Un líder actúa varonilmente cuando demuestra valentía y fortaleza, no hay duda de eso, pero balancea ese elemento con la característica de demostrar afecto. Esta frase, actuar varonilmente, solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, es la única vez. Pero si vamos al Antiguo Testamento, podemos notar que el concepto se encuentra también ahí. La traducción al griego del Antiguo Testamento, que se llama la versión Septuaginta, todos conocemos eso, se utiliza, es la traducción del Antiguo Testamento al griego, y en ella podemos observar cómo los términos y palabras se usaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 31, tenemos a Moisés dirigiéndose al pueblo antes de entregar el mando a Josué, y leemos en este pasaje el versículo 3, Deuteronomio 31, 3: el Señor tu Dios pasará delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las desalojarás. Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho, y el Señor hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra cuando Él los destruyó.
y los entregará el Señor delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a los mandamientos que os he ordenado. Y noten la exhortación del versículo 6. Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta es la misma terminología que tenemos en 1 Corintios 16, actuar, comportarse varonilmente, ser firme, ser valiente. Esa es la idea. En el versículo 23 de Deuteronomio 31, entonces él nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo: sé fuerte y valiente, la misma idea. Pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que he jurado, y yo estaré contigo. Segunda de Samuel 10:12. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Estas son instrucciones, las últimas, a Joab, al ejército de Israel, en mano de Abisai, su hermano, preparándose para la lucha contra los amorreos, que sigue la descripción más tarde. Es una conducta varonil, firme, valiente, varonil. David, en sus instrucciones finales a su hijo Salomón, en Primera de Reyes 2, 1 y 2, dice: acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. La misma idea, actuar varonilmente. Por diseño, Dios ha creado al hombre para ser fuerte y valiente. Ese es el diseño de Dios. En Primera de Crónicas, otra vez David dirigiéndose a Salomón, Primera de Crónicas 22:11: ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes y edifiques a la casa del Señor tu Dios, tal como Él ha hablado de ti. Versículo 12: que el Señor te dé prudencia, entendimiento y te dé dominio sobre Israel, para que guardes la ley del Señor tu Dios. Versículo 13: entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Otra vez aquí: esfuérzate, sé valiente, no temas ni te acobardes. Todas esas son ideas de actuar varonilmente. El punto es, David está diciendo a su hijo: mira, hijo, tú eres un líder y como tal tendrás oposición. Tú vive para Dios, observa los estatutos de la ley, haz lo justo, y cuando te ataquen no te tambalees, sé valiente, sé fuerte, sé valiente. La responsabilidad de producir este tipo de hijo, como veremos, comienza en casa. Un hijo fuerte y valiente es el resultado, en un sentido, de un cultivo. El resultado de un padre fuerte y valiente. Y como recuerden, no tengamos la idea de ser bien machote. La idea es lo que estamos describiendo aquí. ¿Cómo es que uno llega a ser fuerte y ser valiente? Veamos otro pasaje en el Antiguo Testamento antes de continuar con Tesalonicenses. Este es Josué, antes de entrar a la tierra prometida, en el capítulo 1, comenzando con el versículo 2, palabra del Señor a Josué. Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente otra vez repite. ¿Por qué el Espíritu Santo repite esto? Porque es importante. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Versículo 9. ¿No te lo he ordenado yo? Otra vez, sé fuerte y valiente. No temas, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué linda palabra del Señor para nosotros. Josué iba a entrar a la tierra prometida y se iba obviamente a enfrentar con todo tipo de dificultades, obstáculos, enemigos. ¿Cómo iba a llevar a cabo esa tarea de dirigir al pueblo? Primero, recordando que Dios estaba con él. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice el versículo 5,
Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Esa es promesa de Dios para sus siervos. Y lo primero que trae fortaleza y valentía a un líder espiritual es la presencia de Dios en su vida. Primero, recordando que Dios está con él. Eso es lo que tenemos que recordar. Dios está con nosotros. Él no nos abandona. Él está con nosotros siempre. En la medida que estamos haciendo su voluntad, Él está con nosotros y nos protege. Y lo primero entonces que da fortaleza es reconocimiento de la presencia de Dios en nuestra vida. Segundo lugar, recordando la causa que estamos llevando a cabo, el trabajo, el ministerio en el cual Dios nos ha puesto. Dice el versículo 6, sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que yo les daría. Esa es la tarea que tenía que hacer Josué. Y es tarea que Dios le había encomendado. Y también recordando el soberano poder de Dios. El versículo 8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Eso es tan importante. No podemos desviarnos del libreto. Si Dios nos ha dado su mandamiento, su palabra, y nos ha enviado a ministrar, eso debe ser ese mandamiento, esa palabra debe ser nuestra guía. No podemos esperar prosperidad entonces si nos salimos de lo que Dios dice. Dios dice, tú prosperarás. Y lo que da fortaleza y valentía en la vida de un siervo de Dios es estar seguro, primero, de la presencia de Dios, estar convencido de que la causa o el ministerio en el cual él se encuentra es justo o justa y el poder de Dios está detrás de su vida. Eso trae ánimo, tranquilidad, estar convencido que lo que hacemos, esto es de Dios. No es invento mío, no se me ocurrió a mí, no estoy siguiendo el paradigma que aprendí en algún congreso por ahí y me dijeron que debo hacer esto para tener una iglesia con éxito, lo que sea, sino que sigo lo que Dios dice. A menudo de afuera viene crítica y ataques y los vamos a experimentar, lo vimos eso ayer. Y la verdad es que ninguna de estas cosas son las que nos deben afectar. Lo que cuenta es estar convencidos si lo que estamos haciendo es correcto. ¿Es verdad? ¿Es el ministerio que estamos llevando a cabo justo? ¿Es este ministerio conforme a lo que Dios dice en su palabra? Y si lo es, entonces estamos convencidos que Dios está con nosotros y su poder nos sostendrá. Esto es lo único que cuenta. Eso es actuar varonilmente, ser fuerte, tener valor ante lo que sea que se presente en cuanto a oposición. Un líder espiritual es un individuo valiente en sus convicciones, es valiente en sus decisiones. El líder espiritual es un hombre que no vive para complacer a los hombres, como vimos ayer, sino a Dios. Claramente lo leemos otra vez en Gálatas 1:10. ¿Por qué podríamos hacerle esa pregunta a nosotros? ¿Porque busco ahora el favor de los hombres en mi ministerio o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, entonces, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Bueno, eso tiene aplicación a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos agradando? ¿A quién seguimos? ¿Qué patrón seguimos? De regreso ahora a nuestro texto de Tesalonicenses, capítulo 2, primera. Pablo fue un líder que no solo demostró el afecto tierno de una madre, como lo expresa él en el versículo 7, sino que también actuó varonilmente, con fortaleza y valentía característica ahora de un padre piadoso. Pablo estaba convencido de la presencia de Dios en su vida, como vimos ayer, confiaba en Dios, sabía que su ministerio era justo, era la voluntad de Dios, fue llamado a ese ministerio, confiaba en el poder de Dios. Este es el siervo capacitado para ser un líder espiritual. Esto es lo que le daba a Pablo invencibilidad. Él no temía, no importa dónde terminara. Para mí el vivir es Cristo. Lo peor que me puede pasar en esta tierra es morir. ¿Y eso qué es? Ganancia. Entonces, ¿qué miedo voy a tener? Esa era la actitud del apóstol. Y ahora Pablo les recuerda a estos creyentes
que Él vino a ellos no como un déspota o charlatán, como eran las acusaciones, o abusador, sino como un verdadero líder espiritual. Versículo 11, así como sabéis, de qué manera vinimos a vosotros. Os exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Cómo hace eso un padre? En primer lugar, Pablo subraya su testimonio personal. Un padre espiritual es un modelo de virtud. Noten el versículo 10 otra vez. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y Pablo otra vez trae la atención de estos creyentes al testimonio propio de él y de sus acompañantes. Fíjense en mi vida, fíjense cómo me conduje. Ellos eran testigos, y no solamente ellos, sino que Dios era también testigo. Por eso él podía confiar. Primero dice Pablo, nos conducimos con santidad. Esta es una referencia a su vida delante de Dios, y también con justicia. Noten que son plurales, él, Silas y Timoteo, los tres. Un equipo pastoral. A mí me encanta viajar en equipo. Estamos aquí con Michael. Nos falta el tercer integrante de los tres amigos, que es Kevin Edwards. Pero a mí me encanta trabajar en equipo porque nos sentimos de la misma manera y nos apoyamos unos a otros y creo que ustedes pudieron observar ayer, hay lealtad de uno para con el otro. Y Pablo había demostrado eso en su equipo de pastoral con sus compañeros. Dice, actuamos demostrando una conducta santa, actuamos con justicia en obediencia a Dios, y eso no solamente ante Dios, sino también para con ustedes, los hombres. La gente debe observar en nuestra vida como pastores santidad, crecimiento, no perfección, porque no existe tal cosa, pero sí puede observar que hay crecimiento en santidad. A mí me hizo tanto bien, un día me aportó hace poco una hermana, me sacó así aparte, después de una reunión, y me dijo, Henry, quiero decirte que he visto en tu vida cambios. Yo digo, wow, ¿qué ha visto, no? Porque uno se analiza a sí mismo, a veces no está tan... Y lo que puedo notar es que tu vida está demostrando más y más santidad. Yo no estoy tratando de ser santo en el sentido de santulón delante de la gente, caminar con una de esas imágenes de pinturas victorianas así, donde se presenta a los hombres como si fueran todos santos en el sentido de la iglesia romana, sino que debemos vivir vidas genuinas como somos. Dios no quiere que cambiemos de personalidad. La gente me conoce como soy, transparente, me conoce como soy. Pero en ese conocimiento que vean progreso, que no pueden ver perfección porque no existe tal individuo, pero que vean progreso, y que un hermano te saque aparte y te diga eso, bueno, eso me anima, porque ella no tenía ninguna razón por decirme eso, ni tenía ninguna pretensión, ni esperaba nada de regreso, lo hizo porque así lo sintió en su corazón. Bueno, eso anima. Y Pablo llama a estos creyentes a recordar eso. Miren cómo nos comportamos. Observen nuestras vidas. Y por eso Pablo podía decir, sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo, y también imitad a los que nos siguen, tales como Timoteo, Onésimo, Silas, etcétera, etcétera. Compañeros de trabajo. Un padre espiritual es piadoso, es santo en su conducta delante de Dios y justo en su conducta para con otros. Noten que él usa la palabra irreprensible en su reputación con otros. En otras palabras, era un modelo. Nadie le podía apuntar y traer reprensibilidad a su testimonio, ni el testimonio de sus compañeros. Por eso él podía confiar en el testimonio de ellos. Me imagino que no estaban todo el tiempo juntos, a veces estarían separados, pero no importa. Él conocía el testimonio de estos hombres y confiaba en ellos. Ahora, ¿cómo podemos producir hijos espiritualmente firmes? Todo comienza con nuestro modelo como padres.
lo que somos y cómo nos conducimos, nuestra vida interna y nuestra conducta externa. Eso es básico, es sumamente vital e importante. No podemos esperar tener hijos piadosos si nosotros no tenemos ni hemos vivido delante de ellos y modelado lo que es un hombre de Dios, un hombre de piedad. Un hombre que vive santamente, que se comporta justamente para con otros y su vida es irreprensible. Uno de los ejemplos que me dejó mi padre es eso. Mi padre no era un gran predicador, era un evangelista y era un pastor. Él enseñaba lo mejor que podía, se dedicaba, preparaba, enseñaba los sermones. No era un Spurgeon, pero un hombre que vivía delante de su gente una vida piadosa. Y por supuesto la vivía también en casa, lo cual me impactó siempre. Digo, mi padre no tenía que decir mucho, simplemente me podría haber dicho eso: Malchik, recordá cómo viví delante tuyo, y eso sería suficiente. Bueno, no podemos esperar hijos piadosos si nosotros no hemos vivido delante de ellos eso, siendo modelos. Otra vez, no modelos de perfección, porque nuestros hijos nos conocen y nuestra esposa nos conoce. Si todo el mundo nos conociera a la perfección como nos conocen ellos, a lo mejor otros comenzarían a, bueno, este no es tan piadoso que digamos, pero nuestros hijos nos conocen y a pesar de nuestros defectos, si ven progreso espiritual, eso impacta, porque mi hijo, el único que tengo, por ejemplo, Esteban, no es perfecto, pero es un hombre piadoso, y yo lo puedo decir, lo he comprobado, lo veo, lo observo. Un padre espiritual en su rol de líder establece primero el estándar, el modelo a seguir, y eso es lo que Pablo hizo. En segundo lugar, un padre espiritual instruye y motiva a sus hijos. Versículo 11. Dice Pablo: os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. En una familia, así como en la iglesia, Dios establece al padre espiritual como el modelo de virtud que otros deben seguir, pero más aún, el que provee instrucción y motivación a sus hijos para seguir ese modelo. Pablo dice: os exhortábamos. La palabra es parakaleo. Esta palabra quiere decir literalmente llamar al lado de otro. La idea es de animar, ayudar, dirigir, instruir en el proceso de conducta. El Paracleto, sabemos, es el título que el Nuevo Testamento le da al Espíritu Santo. Juan 14:16 dice el Señor Jesús: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador, otro Paracletos, para que esté con vosotros para siempre. Cuando venga el Consolador, capítulo 15 de Juan, versículo 26, cuando venga el Consolador, el Paracletos, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Un padre viene y se coloca al lado de sus hijos para guiarles en un curso de conducta, exhortándoles y llamándoles a cuentas a veces de cómo es necesario conducirse. Eso, cuando hablamos de hijos espirituales, no más simplemente me refiero a mi hijo carnal, me refiero a mis hijos, hijos que han nacido en el Evangelio bajo nuestro ministerio. Un padre viene y se coloca al lado de sus hijos. No trata de impresionarlos, se coloca al lado, sabiendo que todos tienen necesidad. Y les exhorta, les da el ejemplo y les exhorta. Esta es una tarea que, por ejemplo, yo comencé también con mis propios hijos desde que eran pequeñitos, sabiendo que esto también lo aprendí de una persona que tuvo mucha influencia en mi vida, Howard Hendricks, que fue profesor mío del seminario, cuando insistía de que nuestros hijos Dios nos los concede por una ventanita de tiempo, un tiempo muy cortito. Y en ese tiempo que el Señor nos da la oportunidad de tener influencia sobre esas vidas. Y por eso es tan crucial y vital que no desperdiciemos esos cortos años que tenemos con nuestros hijos, porque el futuro de nuestros hijos y su ministerio y su vida y lo que serán en el futuro tiene muchísimo que ver con el tiempo que pasaron con nosotros y la influencia que nosotros tuvimos para con ellos.
Primero, obviamente, como les dije, traté de vivir delante de ellos una vida de piedad y comencé el proceso de exhortarles a seguir ese patrón cuando eran chiquitos. Yo recuerdo que Stevie, estaba yo en el seminario en Dallas y él teníamos conversaciones. Él tenía 3 años. Nació en Dallas y después otra vez viajé a Dallas para continuar mis estudios. Él nació en Dallas. Y yo le hablaba a él, tenía 3 años y él no podía decir Dallas Theological Seminary. Él decía Dallas Illogical Seminary. Y realmente a veces lo era. Algunos de mis profesores eran bastante ilógicos. Pero yo probaba y le tiraba la lengua a mi hijo para saber dónde estaba en su desarrollo, qué es lo que entendía, qué es lo que no entendía. Y eso comenzó a la edad de 3 años, básicamente conmigo. Pero casi todos los días salíamos, conversábamos, hablábamos, jugábamos a la pelota, todo en cualquier contexto. Y eso cultivó entre nosotros dos una relación muy estrecha. Tanto él como yo nos consideramos los mejores amigos. Yo no tengo un amigo más fiel que mi propio hijo y él me ha dicho lo mismo a mí. Bueno, eso no es el resultado de la carambola o del accidente, eso es el resultado de cultivar esa relación. Y eso comenzó desde pequeñito, así que a los que son jóvenes y todavía tienen chicos, no los descuiden, por favor, no los descuiden. Usen este tiempo para... Habló él de ser masculino y femenino. Muchos de los problemas, y decía Howard Hendricks que el padre tiene poder de veto sobre la sexualidad de su hija y su hijo. Eso me llamó mucho la atención. Si tu hijo sale torcido sexualmente, tú como padre has tenido mucho que ver con eso. Porque no hay condición física que pudiéramos decir, este nació así. Se crió de una manera que posiblemente propensidad, lo que sea, pero el padre tiene una influencia tremenda sobre la feminidad de su hija y la masculinidad de su hijo. Así que, por favor, y tengamos cuidado de nuestros chicos. Lo digo con toda convicción. Bueno, Pablo continúa diciendo, les alentábamos a cada uno para museomai, consolar, quiere decir confortar. La palabra se usaba para la actitud de un padre que este padre demostraba a un hijo que estaba luchando y siendo abrumado por algo. El padre viene al lado y le exhorta y le anima. Y a veces hay necesidad de animar. Esta es la motivación en la instrucción. No solo nos colocamos al lado para guiar e instruir, sino que motivamos a nuestros hijos a continuar en esa dirección correcta, aunque el camino a veces esté lleno de dificultades, por supuesto. La tercera palabra que Pablo utiliza acá es interesante, implorar, marturomai. La raíz de esta palabra es mártir, ser testigo. Una palabra... Un padre, mejor dicho, testifica por experiencia personal, advierte que si su hijo no continúa en la conducta y camino trazado, va a recibir las consecuencias de su mala conducta. Yo las recibí de mi padre y yo traté de reproducir eso en la vida de mi hijo. Y me acuerdo que nuestros chicos, acuérdense lo siguiente, nacen pecadores como el resto de la gente. Nuestros chicos no son evangélicos porque nacieron en un hogar evangélico, lo sabemos. Tenemos que orar por su salvación y cultivar nuestra relación con ellos y traerlos en el conocimiento del Evangelio desde pequeñitos. Pero una cosa que sí podemos hacer es que inculcar en la vida de nuestros hijos carnales temor de que si su conducta se desvía de lo que fueron enseñados, va a repercutir en la vida de sus padres, en la vida de su madre, en la vida de su padre, la vida del hogar. Y me decía Stevie que él siempre recuerda cuando yo le decía y lo dejaba en la escuela cuando tenía 10 años, 11 años, mirá, lo que hagas hoy, aquí, va a repercutir en la vida de tu familia. Así que, ojo, ten cuidado cómo te comportás. Y eso, sin ser una exhortación bíblica, dice que lo mantuvo en el camino derecho tantas veces, porque él tenía temor genuino de ofender a sus padres.
Bueno, eso vino como resultado de cultivar una relación, ¿no es cierto? Yo no le ponía, nunca le impusimos a nuestros hijos normas, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Normas así, cuando uno pone normas que están como los fariseos, como legalistas. Nunca fuimos legalistas, pero sí les trazamos la conducta que debían seguir y gracias a Dios el Señor usó aún nuestro testimonio, nuestro modelo y lo que les inculcamos para ayudarles en su vida en el momento que se iban desarrollando. Porque están en casa la mayor parte del tiempo, pero una gran parte del tiempo lo tienen ahí en la escuela bajo una influencia funesta de la sociedad y los muchachos y los chicos que no saben nada. Bueno, es difícil ser piadoso en ese contexto. Es muy difícil, imposible casi. Pero Dios nos usa y Dios cuida a nuestros hijos también. Bueno, me aparté un poquito del libreto, pero está bien. Un hijo debe aprender de la instrucción, la advertencia de su padre y no exponerse a las consecuencias de una conducta equivocada. Eso es lo que traté de decir. Bueno, entonces si queremos producir a nuestros hijos a un individuo fuerte y valiente, un individuo con convicciones y fortalezas para vivir su vida con valentía, entonces eso es lo que un padre hace. Primero vive un modelo de conducta y luego instruye motivando a su hijo. No seamos legalistas con nuestros chicos. Noten que esto implica entonces un proceso continuo. Un hijo espiritual no se forma en un día. Lo que buscamos es la instrucción, en esta instrucción es un patrón de vida, una manera de andar digna de un hijo de Dios y es simplemente lo que estamos viviendo delante de ellos. En tercer lugar, en el versículo 12, Pablo nos dice que un padre espiritual busca un producto particular. Noten el versículo 12. Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Este es el producto final y continuo de un padre espiritual que él busca de sus hijos. Por un lado, el aspecto materno, como dijimos, provee día a día el necesario afecto inmediato, cuidado. Por otro lado, el paterno busca un producto futuro. Un andar digno de Dios, quien llama a salvación y gloria. Y aquí Pablo se fija en la elección divina, a la cual él ya se refirió en el capítulo 1, versículo 4, sabiendo que ellos eran escogidos de Dios. Y el futuro glorioso que espera a los que fueron llamados, escogidos por Dios, que él menciona otra vez en el capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El llamado eficaz de Dios a salvación es precedido por su elección soberana y culmina en gloria futura. Gracias a Dios que él escoge a los suyos y que él nos escogió. ¿Saben por qué? Porque nosotros nunca lo hubiéramos escogido a él. Definitivamente, decía Spurgeon, Dios me escogió antes de la fundación del mundo y nunca me hubiera escogido una vez que yo estaba aquí. Claro, porque no depende de su conducta. En su llamado a salvación, Dios regenera, concede fe al pecador, justifica, santifica y finalmente glorifica. En la segunda epístola de Timoteo que vimos ayer, 2 Timoteo 1:9, dice Pablo, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y en el versículo 10, él dice, por tanto, todo lo soporto, capítulo 2, versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y noten esto, y con ella gloria eterna. ¿Notaron ustedes que Pablo no tenía ningún temor de hablar de la elección y la predestinación? Algunos piensan que Calvino inventó eso. Calvino no inventó eso, simplemente repetía lo que la Escritura dice. Y Pablo continuamente habla de los escogidos de Dios. ¿Notaron cómo comienza Tito 1? Otra vez, lo digo porque me acabo de confrontar con algunas personas, no aquí, sino en España donde estuvo, donde me tildaban de ser un calvinista, hipercalvinista, tonteras, ni siquiera mencioné la palabra. Pero noten cómo Pablo dice, Tito 1:1, lo mismo. Pablo, siervo de Dios y apóstol del Señor Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios
y el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y Pablo hacía su ministerio, todo lo hacía por amor a los escogidos de Dios. En otras palabras, todavía ni estaban ahí. Él sabía que había escogido. ¿Se acuerdan del ministerio de Pablo en el capítulo 18 de Hechos? Cuando el Señor le dice, mira, tú no temas, sigue hablando porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Quiénes son ellos? Los escogidos de Dios. Todavía no conocían el Evangelio. Tú sigue hablando. Tengo pueblo aquí. Y debemos descansar en esa elección soberana de Dios. No pensar en eso como algo controversial, algo que incomoda. No. El capítulo 9 al cual alguien se refirió ayer al capítulo 9 de Romanos, que muchos ni lo tocan porque es como que no, es controversial. Controversial, mi abuela. Sí, así Pablo continuamente habla, y en ese capítulo 9, bueno, después de hablar el capítulo 8, y conocemos muy bien el capítulo 8, ese nos gusta. Y definitivamente Dios habla de la elección en el capítulo 8, pero en el capítulo 9 de Romanos, el versículo 23 y 24, noten lo que Pablo dice. Bueno, comencemos con el 22. Está hablando de la elección divina y aquellos que se erizan por eso, y Pablo dice que si Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y tiene compasión de quien tiene compasión, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer al respecto? Versículo 19. ¿Qué dirás entonces? ¿Por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? En otras palabras, si Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y compasión de quien tenga compasión, ¿quién eres tú para hablar en contra de Dios? ¿Qué sabes tú? ¿No sabes tú, gusano humano? ¿Qué te vas a comparar con lo que Dios es? Infinito en su sabiduría. Y continúa diciendo el versículo 19, el versículo 20, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contesta a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacerle de la misma masa un vaso honorable y otro no ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira, noten, dispuesto a demostrar o tolerar su ira, y hacer notorio su poder, toleró con mucha paciencia a vasos de ira preparados para destrucción? No que Dios los preparó, venían preparados. Todo ser humano nace en delitos y pecados y va en camino a un infierno eterno. Si no fuera por la gracia de Dios y misericordia de Dios que rescata a algunos, todos terminaríamos en el mismo lugar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, eso es injusto. ¿Injusto? Tú te vas a poner a hablar, ni siquiera Pablo lo explica. Continúa diciendo, el versículo 22, ¿qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre vasos de misericordia que de antemano Él preparó? Ahora, esto sí, Dios preparó de antemano para gloria, es decir, nosotros. ¿Quiénes? Nosotros, los escogidos, los que Él llama a salvación. Y Pablo recuerda a estos creyentes que habían sido llamados por Dios, y el llamamiento de Dios siempre incluye, incorpora y termina en gloria eterna. Bueno, en Romanos 8, 28 y 29 sabemos que todas las cosas, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? A los que de antemano conoció, a estos también predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, eficazmente llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. La obra de Dios siempre comienza antes de la fundación del mundo y termina en una eternidad futura en gloria. La obra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Algunos de ustedes, y yo lo estaba así, siempre me ponía así, pero eso no. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Bueno, gracias a Dios que Él nos escogió, ¿no? Gracias a Dios por ello. Ok. Pablo les dice a estos creyentes, vosotros fuisteis escogidos de Dios, Él los llamó a su reino y gloria. Es obvio que un individuo que es salvado pasa de ser parte del reino de las tinieblas al reino de la luz. Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino
de su amado Hijo. Aunque todavía no hemos visto el reino milenial, ni hemos todavía visto el reino futuro, sin embargo, hoy estamos en el reino espiritual de Cristo, estamos en el reino. Y en un sentido experimentamos algo del poder del reino aún aquí, pero algún día estaremos finalmente con Él. Y por esta razón es que ahora debemos andar como ciudadanos del reino, dice Pablo, como hijos de luz. Antes erais tinieblas, pero ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto es lo que un líder espiritual hace y busca que otros vean en él. Este hombre tiene un lado maternal que los anima con ternura, pero también posee un lado de fortaleza y valentía que demanda una vida sin compromiso en sus hijos. Es un balance que debe existir en la vida de un líder. Es un equilibrio delicado, pero necesario para el bien de nuestros hijos y el bien de los creyentes, por quienes somos responsables en la iglesia delante de Dios. ¿Cómo puede uno llegar a este tipo de liderazgo? ¿Cómo puedo yo ser el líder espiritual que Dios desea? Bueno, en primer lugar, debemos reconocer que ninguno de nosotros somos capaces en nosotros mismos de ser lo que Dios desea. En nosotros mismos no tenemos el poder ni la capacidad. Pablo, el gran líder espiritual del Nuevo Testamento, dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy ¿de quién? De Cristo. 2 Corintios 12:9, Él me ha dicho: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él estaba consciente que el poder de predicar el Evangelio, de llevar a cabo el ministerio, no estaba en él. De ser el líder que Dios quisiera de él, no estaba en él, es de Dios. Es de Dios. Entonces debemos reconocer que nuestra capacidad de lograr algo de valor espiritual depende solo y exclusivamente del Señor, quien es nuestra fortaleza por medio de su Espíritu. Él es el que hace la obra. En segundo lugar, debemos dedicarnos a conocer a Dios más y mejor por medio de su palabra, que es el medio que Él, como vimos, utiliza para perfeccionarnos. 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, esa frase técnica que Pablo utiliza en referencia a Timoteo, sea equipado para toda buena obra. El hombre de Dios, cada uno de nosotros somos hombres de Dios en el sentido de que fuimos llamados por Dios a proclamar la palabra de Dios. Y la única manera de estar equipado para proclamar la palabra de Dios es ser expuestos, conocer, saturados, meditar, estudiar la Escritura. Es el hombre que se dedica a la oración y a la enseñanza de la palabra con precisión. Ese es el hombre que Dios va a usar, y con poder, en la edificación de los hijos de Dios. En tercer lugar, debemos aceptar que Dios también utiliza la aflicción para pulirnos. Como dijimos ayer, creo que fue, Dios nos santifica a través de su palabra, no hay duda de eso, es el medio que Él ha designado, pero si no aprendemos por medio de su palabra, el Señor tiene otros métodos que son un poquito más radicales y más impactantes a veces, para pulirnos como herramientas de bendición. Dice 1 Pedro 1:6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Eso viene en la vida de todo ser humano y viene en la vida de todo siervo de Dios. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En esa misma epístola, capítulo 5, versículo 8, sed de espíritu sobrio, estad alertas, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, dice el versículo 10, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo. Noten que siempre el llamamiento a salvación es siempre un llamamiento que culmina en gloria. Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá la obra que Él comienza, perfecciona y termina.
También, como dije, a veces la aflicción es no solamente porque Dios la permite en nuestra vida para pulirnos, sino que a veces la aflicción es directamente resultado de la disciplina específica de Dios sobre nosotros. ¿Y quién no ha sido disciplinado? Dice el capítulo 12 de Hebreos, versículo 5, además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Dios te ama a ti, Él te disciplina. Y a veces esa disciplina es un poco fuerte y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero noten que el versículo dice, no tengas en poco la disciplina del Señor. Una reacción equivocada a la disciplina del Señor es tomarla a la ligera, no darnos cuenta y no reaccionar a lo que el Señor está trayendo sobre nuestra vida, porque Él tiene un propósito. No podemos tomar a la ligera la disciplina, el entrenamiento de Dios por medio de esa aflicción. Y otra reacción negativa pudiera ser lo que dice ahí, ni te desanimes al ser reprendido por Él. No se desanima porque sabe que Dios utiliza esa aflicción para bien. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y finalmente se sujeta o se somete a esa disciplina esperando aprender de ella. Ese es un líder espiritual. No lo toma a la ligera, no se desanima porque está siendo disciplinado y se somete a esa disciplina porque sabe que todo es para bien. No importa lo que estés pasando hoy, es para bien. Y en cuarto lugar, Pablo nos dice que debemos entregar nuestra vida al proceso de convertirnos en líderes que Dios desea que seamos. Y aquí estamos en 1 Corintios 9. Todo el que compite en los juegos se abstiene, versículo 25, se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, y de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Wow, palabras muy sobrias. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De la salvación? Obviamente que no. Si no, se estaría contradiciendo lo que él enseña a través de todas sus epístolas. Pablo está hablando acá de ser descalificado del ministerio por negligencia espiritual. Tenemos que tener cuidado de ser disciplinados en nuestra disciplina personal y espiritual, en nuestra relación con Dios. Y eso demanda esfuerzo, demanda pelea, demanda no dar golpes al aire, sino disciplinarnos en nuestro propio cuerpo. En 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 12, entonces tenemos aquí el retrato de un líder espiritual que es una combinación de amor y afecto que se encuentra en una madre y la fortaleza y valentía que se encuentra en un padre. Este es un líder espiritual, pero tal líder no llega a hacerlo sin disciplina espiritual diaria. Eso es tan importante de reconocer. Sabe que es incapaz en sí mismo, se dedica a la oración y al estudio de la palabra de verdad, se somete a la aflicción, las pruebas que Dios envía a su vida y dedica su vida a ser el líder que Dios le ha llamado a ser. Este es el líder espiritual que debemos ser y tenemos en Pablo nuestro modelo. Es importante leer el capítulo 2 de Tesalonicenses, leerlo, repasarlo una y otra vez y que el Señor también nos ayude a entender estos principios que el apóstol está enseñándonos a través de esta instrucción. Bueno, vamos a orar para terminar esta mañana. Padre Celestial, estamos conscientes del llamado que tú nos has dado. Señor, a veces, porque somos débiles en nuestra carne, nos sentimos cansados, nos sentimos agotados y tal vez somos negligentes de disciplinarnos en nuestra vida espiritual y dejamos caer los brazos. Es obvio en la instrucción que tú le diste a tus discípulos cuando te acompañaron ahí al jardín de Getsemaní y les dijiste: orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Es obvio que si no oramos, si no velamos, si no nos disciplinamos, vamos a caer en tentación. Y Padre, pedimos que tú nos des la fortaleza espiritual, como tus siervos, como tus
líderes dentro de la iglesia para continuar perseverando en ese llamado que tú nos diste. Padre, yo te pido que ayudes a cada varón aquí presente, cada hijo tuyo, cada siervo, cada líder, de perseverar en su ministerio. Señor, que sean modelos y ejemplos de virtud ante su familia inmediata y también ante la congregación sobre la cual el Espíritu Santo los ha colocado. Señor, ayúdanos a meditar y pensar y masticar estos principios, estas verdades que tú nos enseñas. Señor, que no sea que algo que escuchamos y se nos olvida rápidamente, sino que sea algo, Señor, que tú uses en nuestra vida personal a partir de hoy. Gracias te damos por esta oportunidad, este tiempo de conferencia, este tiempo de meditar en tu palabra juntos que hemos tenido. Y ahora, Padre, pedimos tu bendición para el resto del día, sobre todo en nuestras actividades. Protégenos, guíanos, ayúdanos, Señor. Queremos ser hijos y siervos tuyos, dignos de nuestro llamamiento. Lo pedimos todo esto en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén.